El sushi recibe su nombre de la combinación de dos palabras muy importantes, su, que significa vinagre, y shi, que viene de meshi, que significa arroz. Así que técnicamente sería algo como arroz con vinagre o arroz avinagrado, y esto describe la forma en la que se hace el sushi, no el plato en sí. La historia del sushi. Si bien hoy sabemos que el sushi es una comida tradicional japonesa, lo cierto es que no nació en Japón. Sí, vivimos una mentira todo este tiempo. Se cree que el sushi tiene origen en el siglo II a.C. en China, donde la comida conservada como el pescado en sal y fermentado en arroz era una de las partes más importantes de la alimentación de la época. El pescado limpio se metía en arroz para que la fermentación natural sirviera como ayuda en su conservación. Esta técnica se llamaba nare sushi y en ese momento solo se consumía el pescado, mientras que el arroz se descartaba. Esta forma de conservar el alimento llegó a Japón 6 siglos después, y es allí donde el consumo de pescado con esa técnica cambió significativamente. A los japoneses les gustaba más comer el pescado acompañado con arroz, así que empezaron a comerlo medio crudo, aprovechando que el arroz que ya estaba cocido no había perdido su sabor. Así el nare sushi evolucionó en seisei sushi, que dejó de ser visto como una técnica de conservación y empezó a ser visto como una forma de cocinar. Pero no se quedó ahí, con el paso del tiempo fue evolucionando a gran escala. En el siglo XVII empezaron a agregarle vinagre al arroz, reduciendo considerablemente la espera para su consumo y haciendo que fuera algo que se pueda comer en el momento. Un gran logro si consideramos que antes había que esperar meses para poder consumirlo. 2 siglos después, Anaya Shoei inventó el nigiri sushi, una versión de sushi que no necesitaba fermentación y que se podía comer con las manos. Rápido, fácil y práctico. ¿Qué más se puede pedir? Japón, al ser una isla rodeada de aguas ricas en plancton, posee una gran cantidad de pescados y mariscos a disposición, por lo que tiene sentido que esta comida se haya convertido en una de las más típicas del país. La popularidad de este plato llegó a su pico a nivel mundial en el siglo XX gracias a una ola de consumo de alimentos saludables. ¿Qué necesitamos para hacer sushi? Bueno, lo importante es el arroz koji hikari, que es un arroz especial. Tiene granos redondos, es más corto, más dulce y tiene mucho almidón. De hecho, para preparar el sushi tenés que lavar bien el arroz hasta sacarle todo el almidón posible. Seguramente ya lo viste en algún anime o en alguna película. Después el pescado se pueden usar varios, como el salmón o la anguila, pero el original es el atún. Además, la cantidad de variedades que existen en la actualidad, mayormente influenciadas por su llegada a nivel global, suman muchas verduras como el pepino, zanahoria, palta o aguacate, que, dicho sea de paso, mucha gente dice que en el sushi no va. Imagínate que el sushi es tan importante a nivel mundial que tiene su propio día, el 18 de junio. Así todo, en Japón no se consume tanto sushi, se dice que su popularidad es más grande fuera de Japón que dentro de Japón. La historia de Japón con el sushi. Japón tiene una historia culinaria muy interesante. Muchas de sus comidas tradicionales vienen de China, pero terminaron generando raíces en el país, como puede ser el sushi o el ramen. La gastronomía japonesa se destaca por su bajo contenido en grasa y la importancia del pescado en sus platos. Es por eso que se considera que el sushi es saludable, pero la verdad es que no es tanto porque depende cómo te lo preparen. Hay arroces que tienen mucho azúcar, hay otros que no, depende. ¿Sabías que en Japón durante muchos siglos estuvo prohibido comer carne? Fue el emperador Tenmu-Tenno quien en el año 675 emitió un decreto que prohibía entre los meses de abril y septiembre el consumo de carne de res. Caballo, cerdo, cabra, pollo, perro, sí, todo eso comían, mono incluso. Si alguien desobedecía la ley, le daban el peor castigo posible de la época, la prohibición de ir al templo. Esta prohibición pasó a ser permanente un tiempo después y no duró un siglo, duró 12 siglos. Recién en 1868, con la era Meiji, se levantó esta prohibición. Y a partir de 1872 se festeja el año nuevo comiendo carne. El emperador incentivó el consumo de carnes y lácteos para mejorar la salud de su pueblo. Se consideraba que los japoneses eran débiles porque justamente les faltaban estos alimentos en su dieta. Se dice que esta prohibición fue la que causó que los japoneses tengan una contextura mucho más chica que los occidentales. Los japoneses, la estatura promedio mide 1,70 el hombre y 1,60 la mujer. Es increíble pensar esto cuando una de las carnes más demandadas del mundo viene de Japón, el wagyu. Por supuesto, la prohibición de la carne fue lo que incentivó el consumo de sushi, ya que era una de las pocas posibilidades de consumir proteína que tenían. Allá por el 1800, el sushi se convierte en una comida rápida y muchos restaurantes o puestos en la calle empiezan a ofrecer esta comida. El sushi en Latinoamérica. El sushi, como tantos otros platos de orígenes lejanos, llega a nuestro continente con la migración de miles y miles de japoneses a comienzos de 1900, gracias a la industrialización de Estados Unidos. Esto hizo que alrededor de 40.000 japoneses tuviesen la oportunidad de llegar a América y desempeñarse en trabajos relacionados a la construcción y a la industria ferroviaria. Y así fue como comenzaron a instalarse en diferentes sectores del país anglosajón. A Latinoamérica tardó un poco más de llegar esta tendencia y llegó aproximadamente en los años 40-50. Sin embargo, su popularidad no llegó hasta los años 80, cuando la gente empezó a aceptar a los japoneses. Todo este movimiento fue debido a la Segunda Guerra Mundial, que presentó
fomentó la narrativa de que los japoneses eran enemigos de los Estados Unidos, y los crímenes de odio incentivaron la migración hacia el sur del continente. Afortunadamente, con el paso del tiempo, esto cambió considerablemente. En Argentina, el sushi se instaló hace aproximadamente medio siglo gracias a la colectividad japonesa en Buenos Aires. Con la globalización, la gente empezó a agarrarle un poquito de curiosidad por los sabores asiáticos y así se empezó a acercar al sushi. Más allá de eso, no somos el país que más consume sushi en Latinoamérica. Ese récord lo tiene Chile, donde se cree que ese plato representa aproximadamente el 30% de las compras que se hacen a través de las aplicaciones de pedidos de comida. Datos curiosos. ¿Sabías que las mujeres no pueden hacer sushi? Onda, si se ponen a prepararlo se les cae, se les desarma. Era un impedimento, Bueno, en realidad sí pueden, lo que pasa es que tradicionalmente los hombres son los que suelen prepararlo porque las mujeres tienen una temperatura corporal más alta y esto hace que el sabor del arroz se vea alterado. Muy detallista. Otra tradición muy interesante del sushi es que para preparar el sushi tenés que usar un cuchillo muy especial. Tan especial que es casi descendiente de una espada samurái. Y este cuchillo se llama Yanagiba y es un cuchillo que hay que afilarlo todos los días, o casi todos los días. Muchos itamae, que son los sushi man, dicen que se come con la boca y con los ojos. Pues agarras el sushi y se lo das acá. No, bueno, eso no. Pero muchas de las piezas se tienen que ver espectaculares porque la gente lo ve y después lo come. En algunos casos, la atención al detalle es de otro mundo. Y si no, busquen en Google Kazari Sushi y van a entender lo que les digo. Pero ahora vamos al punto más importante de todos. ¿Cómo se come el sushi en Japón? El Japón en sushi sigue siendo una comida rápida que no solamente se come en restaurantes u omakases. También los puedes comprar en mercaditos donde se lleva una bandejita que la puedes comer donde quieras. En el trabajo, como picnic, cena de paso, lo que sea. Pero cuando estás comiendo en un restaurante tenés algunos pasos que seguir. ¿Mejora la experiencia? No lo sabemos. Pero así es como se come el verdadero sushi. Primero y principal, la pieza que vas a comer, la tenés que comer toda. No la tenés que comer de a bocados. Si te parece muy grande la pieza como te la sirvió el sushi man, le pedís que te haga una pieza un poquitito más chica. Pero se come toda de un bocado. No bañes tu pieza en salsa de soja, que es lo que acabo de hacer hace un ratito. Le tenés que poner poquita salsa de soja, lo suficiente como para mojar un poquito el pescado y sentir el sabor del arroz, del pescado y de la salsa. Aparte, si le pones mucha salsa de soja al arroz, se puede empezar a desarmar y se te cae en todos lados, se pone triste el sushi man, es un desastre. En la actualidad hay una tendencia que para comer menos calorías, la gente separa el arroz del sushi. La verdad es que te podés pedir un sashimi y comes una pieza de pescado sola y no tenés que ponerle arroz. Esto es un poco irrespetuoso para el chef o para el sushi man, así que te podés pedir un sashimi, que es la pieza de pescado sola sin arroz. Una vez que tenés todas las piezas enfrente tuyo y tenés un hambre que no te podés controlar, ojo, porque hay un orden preciso para comer las piezas. Se come desde la más ligera y después se va hacia las otras. Primero se comen las blancas, después los rosados, después los rojos. Y el dato que te cambia la experiencia al salir a comer sushi es que no necesitas los palitos, porque no está mal visto comer los nigiris con la mano. Esto igual en los restaurantes por ahí no pasa tanto, pero sí en los omakase lo puedes comer con la mano y nadie se te va a ofender, y nadie te va a mirar raro. Cuando hablamos de restaurantes de sushi hablamos principalmente de los omakase, un término que se extendió hasta Occidente para denominar el servicio sin menú, básicamente sentarse a comer a ciegas. El término omakase proviene del verbo makaseru, que significa encomendar o confiar. Por eso, cuando comes un omakase, estás dejando en manos del sushi man lo que vas a comer en ese momento. Quiero aprender a hacer sushi. Y si quiero ser itamae, ¿a dónde tengo que ir? Sí, lo pensaste bien, a la Universidad del Sushi. Por supuesto, queda en Japón y de ahí salís en 4 años con una licenciatura y todo el conocimiento necesario para incluso reconocer la calidad del pescado cuando lo ves de lejos. Si no querés tanto conocimiento, hay otros cursos más cortos y más accesibles también. Pase lo que pase, si le pones palta al sushi, no estás haciendo el sushi tradicional. La palta dentro de la pieza fue un invento de Estados Unidos, por eso se llama el California Roll. En Japón se ve raro, no se come con palta y mucho menos con queso. Existen más de 30 versiones diferentes del plato, pero las originales y las más consumidas son solamente 5. El maki, que es el sushi tradicional envuelto en alga nori, maki, que es la versión del maki pero al revés, donde el arroz es lo que sostiene al rollo y el alga nori se encuentra en su interior, el temaki, que es un cono de alga nori con el relleno de arroz y otros ingredientes, el nigiri, que es el tipo de sushi que no lleva alga nori y que principalmente se compone de un colchón de arroz y un tipo de pescado por encima, y el gunkan, que es arroz envuelto en una tira de alga nori que tiene un grosor que sostiene los ingredientes del interior en forma de cuenco. Lo cierto es que el sushi fue evolucionando y en cada país se come distinto, por eso es muy probable que nunca hayas comido el verdadero sushi, el que nace en Japón, el que es tradicional. El día que vayas a comer el verdadero sushi a un omakase, por ejemplo, nunca tenés que dejar nada en el plato. Siempre deja un arroz o 2 arrocitos, porque si no el sushi man se siente que no te dio demasiada comida. No sé cuán verdad es esto, pero tiene un poco de sentido. Mucha tradición en Japón, qué sé yo. Es imposible no pensar en Japón cuando estamos hablando de sushi, y la verdad que hay muchas ganas de mi parte de ir a Japón, y tengo 800 lugares para irme a Japón, y sobre todo porque actualmente hay una inflación bastante grande en Japón y eso ayuda a que el sushi sea más accesible. Ahora yo te quiero hacer una pregunta antes de que termine este video. Quiero que me recomiendes buenos lugares para comer sushi que hayas probado en Latinoamérica o en Argentina. Hasta la próxima. No sé cómo termina este video.